Es viernes 13 de enero de 2012. Son poco más de las 9:30 de la noche en el mar Tirreno. En este momento, uno de los cruceros más grandes del mundo avanza con normalidad. Se llama Costa Concordia. Mide casi 290 metros, supera las 114.000 toneladas y por dentro está lleno de restaurantes, bares, piscinas e incluso tiene un casino y un simulador de Fórmula 1. A bordo viajan 4.229 personas, turistas de más de 60 nacionalidades que han embarcado ese mismo día en el puerto de Civitavecchia para empezar un crucero de 7 días por el Mediterráneo. En el interior del barco, la gente está cenando, paseando por las cubiertas o jugando en el casino. Mientras tanto, el Concordia navega frente a la isla del Giglio, una pequeña isla italiana situada frente a la costa de la Toscana. Es un área conocida por sus zonas rocosas bajo el agua que obligan a los grandes barcos a mantener cierta distancia de la costa. Lo normal es pasar a varios kilómetros para evitar cualquier riesgo. Pero esa noche, el Concordia está pasando más cerca de lo normal. Y lo que nadie sabe todavía es que no es un fallo técnico, es una decisión. Alguien ha ordenado estar ahí y nadie a bordo entiende por qué. Y ese desvío hará que toda esa tranquilidad desaparezca antes de lo que nadie imagina. Caos, gritos, cientos de personas lanzándose al agua. En pocas horas, el nombre del Concordia será sinónimo de tragedia, negligencia y de algo que en la época actual parecía imposible que pudiera volver a pasar. ¿Por qué el barco estaba tan cerca de la costa? ¿Qué pasó dentro de ese barco durante las horas más críticas? ¿Y cómo es posible que un crucero de lujo se convierta en una de las mayores catástrofes de los últimos años? Este es el misterio del Costa Concordia, el Titanic del siglo XXI. El Concordia no es un barco cualquiera. Cuando entra en servicio en 2006, se convierte en el mayor crucero jamás construido en Italia. Es casi 3 veces más largo que un campo de fútbol. Su nombre, Concordia, significa armonía, y la idea es transmitir justo eso. La propia compañía lo presenta como un barco pensado para combinar lujo, entretenimiento y seguridad para miles de personas al mismo tiempo. Durante sus primeros años, el barco navega por decenas de rutas en todo el Mediterráneo, y pronto pasa a ser considerado como uno de los cruceros más cómodos y estables del mundo. Hoy, Francesco Schettino está al mando. Tiene 52 años y lleva toda su vida en el mar. Dentro de la compañía es conocido por ser carismático y seguro de sí mismo. A bordo, el ambiente está animado. En el teatro empieza el espectáculo, los restaurantes están llenos y en los bares suena la música. Además, el clima es perfecto. No hay apenas viento, el mar está en calma y el tamaño del barco hace que el movimiento apenas se perciba. Sin embargo, mientras todo eso ocurre, algo empieza a cambiar en el puente de mando. El barco se está aproximando a la isla del Giglio, y aunque lo normal sería mantener la distancia, esa noche el capitán toma una decisión distinta. Francesco Schettino quiere acercar el barco mucho más a la isla para hacer una maniobra conocida como incino. En italiano, la palabra significa reverencia, y básicamente consiste en pasar cerca de la costa a modo de saludo. Desde el barco, los pasajeros pueden ver la isla mucho más de cerca, y desde tierra los habitantes pueden ver el barco pasar casi enfrente de ellos. Es algo impresionante, pero también arriesgado. A las 9:34, el Costa Concordia sigue avanzando a gran velocidad, pero ahora está entrando en una zona donde el margen de error es mínimo. Son las 9:45 de la noche. De repente, un golpe violento recorre todo el barco. El Concordia acaba de chocar contra una roca conocida como l'Escole. El impacto abre una brecha de unos 50 metros en el costado izquierdo del barco. 5 secciones del barco, incluida la zona de generadores eléctricos, quedan inmediatamente expuestas al mar. Durante unos segundos todo se queda a oscuras, hasta que entra en funcionamiento el sistema de emergencia. En la parte inferior del barco, el agua empieza a entrar a presión e inunda rápidamente las zonas técnicas. En pocos minutos alcanza la sala de máquinas y deja los generadores y los motores completamente sumergidos. Poco a poco, el Concordia empieza a perder potencia, hasta que a las 9:52 se queda sin energía. En ese momento, el ingeniero jefe y varios oficiales intentan poner en marcha el generador diésel, pero no lo consiguen. Al mismo tiempo, en el puente de mando, los indicadores empiezan a fallar uno tras otro. Finalmente llega la confirmación que nadie quiere oír,
el daño es demasiado grande. El Concordia se va a hundir. Los pasajeros no entienden qué está pasando. Por megafonía se anuncia que hay un problema técnico con el generador eléctrico y que la tripulación lo está solucionando. El crucero sigue avanzando por la inercia que llevaba antes del impacto, pero ya no tiene motores. Ahora está prácticamente a la deriva. Durante unos minutos, muchos aceptan esa explicación, pero poco a poco empiezan a notar que algo no encaja. El barco ya no está completamente estable, el suelo empieza a inclinarse ligeramente y algunos se fijan en que la tripulación está más nerviosa de lo normal. Además, en los camarotes hay gente que empieza a ponerse los chalecos salvavidas. Unos 15 minutos después del impacto, alrededor de las 10 de la noche, la inclinación ya es visible, supera los 10 grados. Puede parecer poco, pero en un barco de ese tamaño es suficiente para que algunas puertas dejen de cerrar bien, moverse por los pasillos sea incómodo y varios ascensores dejen de funcionar. Ahora sí, muchos empiezan a entender que la situación es grave. Algunos pasajeros deciden llamar directamente a la policía. A las 10:36, la Capitanía Marítima de Livorno intenta contactar por radio con el barco para saber qué está ocurriendo. Desde el Concordia insisten en que es solo un problema técnico, pero esa versión no coincide con lo que están contando los pasajeros por teléfono. Mientras tanto, en el puente de mando, el capitán Francesco Schettino y sus oficiales siguen intentando entender el alcance real del daño. El barco está sin potencia, con varias zonas inundadas y cada vez más inestable. Schettino intenta recuperar el control de la situación. Utiliza el timón de emergencia con la idea de acercar el barco lo máximo posible a la costa del Giglio, porque cree que si consigue encallarlo cerca del puerto, el rescate será mucho más sencillo. Lo preocupante es que durante varios minutos el capitán sigue sin ordenar una evacuación de emergencia. Insiste en que no es algo grave, que se trata de un apagón. Pero dentro del barco, la situación sigue empeorando. La inclinación aumenta, moverse por los pasillos se vuelve cada vez más difícil y ahora el Costa Concordia ya no parece un crucero de lujo, sino un barco que está condenado. Y lo más aterrador es que todo apunta a que la situación va a ir a peor. Algunos miembros de la tripulación, viendo cómo está actuando el capitán, empiezan a desobedecer sus órdenes para sacar a los pasajeros de sus camarotes y dirigirlos hacia los botes salvavidas. 10 minutos más tarde, el capitán por fin cambia su versión. Al fin y al cabo no puede seguir ocultando lo que ha pasado durante mucho más tiempo. A las 10:33 suena la alarma de emergencia. Pero el problema es que la situación ya es mucho más complicada de lo que habría sido si se hubiera actuado antes. En ese momento, la inclinación del barco ya supera los 30 grados, y en algunas zonas la gente tiene que agarrarse a las barandillas para no caerse. Al escuchar el aviso, cientos de personas salen al exterior del barco con los chalecos salvavidas puestos, pero muchos no saben ni siquiera hacia dónde tienen que ir. Hay gente gritando, buscando a familiares, y otros que no entienden bien las instrucciones porque se dan en distintos idiomas. Algunos miembros de la tripulación intentan organizar grupos y guiarlos hasta los botes. En el lado derecho del barco, que está más cerca del agua, todavía se pueden bajar algunos botes salvavidas. En cambio, en el lado izquierdo, que ha quedado levantado por la inclinación, los botes ya no se pueden utilizar. Mientras tanto, las autoridades italianas ponen en marcha el operativo de rescate. A las 10:39, la primera patrullera de la Guardia Costera sale desde Porto Santo Stefano, y poco a poco más barcos comienzan a llegar. También despegan helicópteros desde bases cercanas como Grosseto, que empiezan a sobrevolar la zona con focos para localizar a personas en el agua. En pocos minutos, la zona alrededor del barco se llena con más de 25 embarcaciones, unidades de la Guardia Costera, la Guardia di Finanza, los Carabinieri e incluso barcos civiles que se acercan para ayudar. En el puerto del Giglio se organiza un centro improvisado donde médicos locales y personal sanitario atienden a los supervivientes. Muchos de ellos aún están temblando después de haber pasado tanto tiempo en el agua. Son las 10:44. En ese momento, el Costa Concordia vuelve a sufrir un golpe seco. El impacto hace que muchos pasajeros pierdan el equilibrio y choquen contra las paredes, los muebles o directamente contra el suelo. El barco ha quedado encallado muy cerca de la costa, en una zona conocida como Punta Gavianara. A partir de ahí, todo se vuelve mucho más caótico. La inclinación empieza a aumentar rápidamente hasta alcanzar los 70 grados. Caminar ya no es complicado, es prácticamente imposible. Sin embargo, ese mismo impacto acaba siendo lo único que evita que se hunda por completo.
En el interior todavía quedan pasajeros atrapados en zonas oscuras o inundadas. El Concordia, que apenas unas horas antes había salido de Roma como un crucero de lujo, se ha convertido en un barco inclinado, lleno de pasajeros buscando la forma de escapar. En medio de todo ese caos, ocurre algo que más tarde provocará una enorme polémica. El capitán Francesco Schettino abandona el puente de mando. En lugar de quedarse coordinando la evacuación, baja hacia las cubiertas donde se están utilizando los botes salvavidas, y en algún momento alrededor de las 11:20 termina dentro de uno de esos botes. El mismo capitán que ha intentado ocultar el accidente con mentiras, que ha tomado la decisión de acercarse a una zona peligrosa, es también uno de los primeros en abandonar el barco. Al mismo tiempo, cientos de personas siguen intentando escapar. Algunos miembros de la tripulación y varios rescatistas suben al casco inclinado para ayudar a quienes siguen atrapados, utilizando cuerdas, escaleras y linternas para guiarles en medio de la oscuridad. A las 12:42, el comandante de la Guardia Costera Italiana, Gregorio De Falco, llama por radio al capitán Schettino. Cuando descubre que está fuera del barco mientras todavía quedan pasajeros a bordo, no tarda ni un segundo en reaccionar. Io sono Di Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco, sono Schettino. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua chaloupe. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. De Falco le exige que regrese para dirigir la evacuación, pero Schettino dice que no puede. Dentro del barco la situación sigue empeorando, y algunos pasajeros, viendo que el tiempo se les está acabando, se lanzan al mar. El salto desde esa altura es peligroso, pero muchos prefieren eso a quedarse atrapados dentro. Algunos consiguen nadar hasta la costa del Giglio, que está a unos 100 o 150 metros. Otros son recogidos por las embarcaciones que ya están en la zona. Mientras tanto, los equipos de rescate también envían buzos al interior del barco. Su trabajo es extremadamente arriesgado. El interior está oscuro, lleno de obstáculos y parcialmente inundado. Pero saben que hay personas atrapadas que no pueden abrir las puertas de sus camarotes porque la presión del agua en el exterior es demasiado fuerte. Cuando empieza a amanecer, la gente se da cuenta de la verdadera magnitud del desastre. Más de la mitad del barco está bajo el agua. Para entonces, la mayoría de los pasajeros ya han sido rescatados, aunque se confirma que 3 personas han fallecido y todavía quedan algunas desaparecidas. Aún así, a las 6:17 de la mañana, las autoridades deciden suspender temporalmente las operaciones dentro del barco, ya que el casco sigue moviéndose y es un riesgo demasiado grande para los buzos. Cuando termina la evacuación y los supervivientes llegan a tierra, la pequeña isla del Giglio se enfrenta a una situación complicada. En invierno viven allí menos de 1000 personas, pero esa noche empiezan a llegar más de 4000 personas del Costa Concordia. Y aún así, las puertas de la isla se abren. El ayuntamiento coordina como puede la acogida. Los edificios públicos se convierten en refugios improvisados y muchas casas abren sus puertas a desconocidos. Familias enteras ofrecen mantas, ropa seca y un sitio donde descansar. En una sola noche, la población de la isla prácticamente se multiplica por 5. Cuando la situación deja de ser crítica, comienza otra fase igual de importante: entender qué ha pasado realmente. El 14 de enero de 2012, apenas unas horas después del accidente, las autoridades italianas abren una investigación oficial. La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que un crucero moderno de más de 114.000 toneladas y equipado con tecnología avanzada termine hundiéndose a pocos metros de una isla? Los investigadores empiezan por lo básico. Analizan los sistemas de navegación, los registros de datos y la llamada caja negra del barco. Al mismo tiempo, interrogan a decenas de miembros de la tripulación. Poco a poco empiezan a encajar las piezas. El Costa Concordia no estaba siguiendo la ruta prevista. Y eso lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿por qué? La investigación empieza a apuntar directamente al capitán Francesco Schettino. Los datos dejan claro que no se trata de un fallo técnico, sino de una decisión tomada en el puente de mando. Schettino decidió acercarse a la isla para realizar un inchino. Además, algunos sistemas de alerta del barco parecían haber sido desactivados, pero lo realmente curioso es el motivo de esa decisión.
Años antes, Schettino trabajó con otro capitán llamado Mario Palombo, que vivía en la isla del Giglio. Esa noche, al saber que pasarían cerca, Schettino le llamó y le dijo que haría sonar la sirena del barco a modo de saludo. Lo irónico es que Palombo ni siquiera estaba en la isla esa noche. Mientras intentan entender todo lo que ha pasado, también empiezan a aparecer versiones distintas. Por un lado está la compañía de Costa Cruceros, que en los días siguientes deja claro que el accidente fue provocado por un error grave del capitán. Schettino se desvía de la ruta sin autorización y no sigue los protocolos tras el impacto. Por otro lado está la versión del propio capitán. Él defiende que las rocas contra las que choca el barco no aparecían correctamente en su mapa de navegación y que era imposible haber previsto el accidente. Sin embargo, cuando los investigadores revisan las cartas marítimas oficiales, encuentran que las rocas del Escole estaban claramente señaladas. Además, poco antes del impacto se produjo una confusión en el puente de mando. Schettino dio una orden de giro, pero un marinero indonesio interpretó la instrucción de forma incorrecta. Como resultado, el radio de giro del barco fue mayor de lo previsto, y esto hizo que se acercase unos 659 metros más a la costa de lo que debía. Cuando el capitán se dio cuenta, ordenó girar inmediatamente en sentido contrario, pero ya era demasiado tarde. No se trata de un único error. Primero, la decisión de acercarse a la isla sin necesidad. Después, hacerlo de noche y a una alta velocidad en una zona con rocas. Y tras el impacto, los errores continuaron. El barco tardó casi 50 minutos en emitir la orden de evacuación. Durante ese tiempo, muchos pasajeros volvieron a sus camarotes pensando que era solo un problema eléctrico. Y cuando finalmente se ordenó evacuar, el barco ya tenía una inclinación que complicaba mucho el uso de los botes salvavidas. En los días siguientes, toda la atención se centra en una sola persona, Francesco Schettino. La prensa italiana empieza a referirse a él como el capitán cobarde. El 17 de enero de 2012, apenas 4 días después del accidente, Schettino es arrestado. La Fiscalía de Grosseto lo acusa de homicidio involuntario múltiple, provocar un naufragio y abandonar el barco antes de completar la evacuación. El juicio comienza en julio de 2013. Durante meses, decenas de testigos pasan por el tribunal. Schettino mantiene su versión. Insiste en que la tragedia era imposible de prever y defiende que su decisión de acercar el barco a la costa ayudó a evitar una tragedia mucho mayor. Según él, si el Concordia se hubiera hundido en mar abierto, el número de víctimas habría sido mucho más alto. Su defensa también intenta repartir parte de la culpa a otros oficiales, y sugiere que la empresa en ciertas ocasiones tolera este tipo de maniobras. Además, el propio Schettino repite que no abandonó el barco voluntariamente, sino que se resbaló y cayó accidentalmente en un bote salvavidas. Y después intentó coordinar el rescate desde fuera. Sin embargo, esas explicaciones convencen a muy poca gente. Finalmente, el 11 de febrero de 2015, Francesco Schettino es declarado culpable. El tribunal lo condena a 16 años de prisión. Además, se le prohíbe estar al mando de barcos durante 5 años, y de por vida para trabajar en cargos públicos. Junto a él, otros 5 oficiales de alto rango son condenados a 2 años de cárcel. Costa Cruceros ofrece rápidamente una compensación a los supervivientes de unos 14.000 euros por persona. Aún así, muchas familias, especialmente las de las víctimas, presentan demandas. Pero las consecuencias del desastre no terminan en el juicio. El Concordia sigue volcado frente a la isla del Giglio, pero dejarlo allí no es una opción. El barco se encuentra dentro de una zona marina protegida, conocida como el Santuario de Pelagos, y en sus tanques todavía quedan unas 2.300 toneladas de combustible. Si ese combustible se filtrara al mar, el daño ambiental sería enorme. Por eso, las autoridades italianas activan un protocolo de emergencia ambiental. Es invierno y gran parte del combustible está en estado semisólido, así que el primer paso es calentarlo para poder sacarlo con otro barco cisterna. Después de 32 días de trabajo, logran retirar prácticamente todo el combustible. Pero, ¿qué se hace con el barco? El Concordia pesa más de 114.000 toneladas y está en una posición muy inestable. La idea no es desmontarlo allí mismo, sino algo mucho más complejo: levantarlo, hacerlo flotar de nuevo y remolcarlo hasta un puerto. Durante más de un año, cerca de 500 ingenieros, técnicos y buzos trabajan alrededor del barco preparando la operación.
Primero construyen una enorme estructura de acero bajo el agua que sirve como base. Después colocan tanques metálicos huecos, llamados sponsors, en los laterales del casco. El 16 de septiembre de 2013 empieza la fase más importante de toda la operación. Cables de acero conectados a sistemas hidráulicos empiezan a tensarse poco a poco. El proceso es lento porque cualquier error podría hacer que el barco se rompa. Durante casi 19 horas, el Concordia va levantándose desde el fondo del mar, hasta que en la mañana del 17 de septiembre, por fin, queda completamente en vertical. El siguiente paso es inyectar aire comprimido en los sponsors, y poco a poco, el barco vuelve a flotar. El 23 de julio de 2014, varios remolcadores comienzan a tirar de él y finalmente se separa de la costa del Giglio. Cuando los ingenieros analizan su estado, queda claro que es una pérdida total. Durante 2015 y 2016, el barco se desmonta pieza por pieza. Para 2017, el Costa Concordia ha desaparecido completamente. En total, el desastre le cuesta a la empresa cerca de 2.000 millones de dólares. Pero las consecuencias van mucho más allá del coste económico. Antes del accidente, las normas permitían que el simulacro de seguridad se hiciera dentro de las primeras 24 horas del viaje, lo que significaba que muchos pasajeros pasaban la primera noche sin saber exactamente qué hacer en caso de emergencia. Después del Concordia, la Organización Marítima Internacional cambia esta norma, dejando claro que a partir de entonces el simulacro debe hacerse antes de salir del puerto. Durante la investigación, queda claro que el accidente ocurre porque el barco se acerca demasiado a la costa para hacer un hinchino. A partir de 2012, este tipo de prácticas quedan completamente prohibidas y cualquier giro tiene que justificarse. Pero también cambian muchas cosas dentro de los propios barcos. En los últimos segundos antes del impacto, hay una confusión con las órdenes de giro, en parte por el idioma. A raíz de esto, muchas compañías establecen el inglés como lengua obligatoria para las órdenes críticas. También se refuerzan los entrenamientos de emergencia. Las tripulaciones empiezan a practicar simulacros más frecuentes, especialmente en condiciones difíciles como de noche o con fallos eléctricos. Y hay un cambio importante a nivel interno. Durante años, en muchos barcos, la figura del capitán no se discutía. Después del Concordia, se adopta un modelo más parecido al de la aviación, donde cualquier oficial puede cuestionar una decisión con total libertad. La idea es evitar que una sola decisión se convierta en un problema grave. Por todo esto, muchos medios empiezan a referirse al caso como el Titanic del siglo XXI, que curiosamente ocurre exactamente 100 años antes, en 1912. En ambos casos, el desastre sucedió en una noche aparentemente tranquila y los dos estuvieron marcados por decisiones humanas difíciles de justificar. En el Titanic, el barco navegaba demasiado rápido en una zona con icebergs. En el Concordia, el capitán se acercó innecesariamente a la costa. Pero también hay diferencias importantes. El Titanic se hundió en medio del océano, a cientos de kilómetros de cualquier costa, en una época en la que las comunicaciones por radio todavía eran muy básicas. El Concordia, en cambio, se hundió a menos de 800 metros de la isla del Giglio, y aún así, fallecieron 32 personas. También el papel de cada capitán es distinto. En el Titanic, Edward Smith permaneció a bordo hasta el final. En el Concordia ocurrió lo contrario. Francesco Schettino abandonó el barco antes de que la evacuación finalizase. Ese detalle hace que el caso tenga un impacto mediático enorme. En Italia incluso surge una expresión popular, hacer un schettino, para referirse a alguien que abandona su responsabilidad cuando las cosas se complican. Al fin y al cabo, de alguna forma u otra, el Concordia deja una huella permanente. Una tragedia que provoca pérdidas y sufrimiento, pero que también obliga a replantear normas, protocolos y formas de actuar que durante años se habían dado por seguras. Lo más difícil de aceptar es que el Concordia no tenía ninguna razón para hundirse. No era un barco viejo, no había mal tiempo, y tampoco hubo ningún fallo técnico. Era una noche tranquila, en aguas conocidas, a bordo de uno de los cruceros más modernos del mundo. Y aún así, ocurrió. Porque a veces basta con una sola decisión tomada por la persona equivocada para que todo lo demás deje de importar.